la gobernadora del departamento del Tolima ha venido remando como una guerrera, una mujer inquieta, una mujer entusiasta, una mujer que ha logrado colocar este tema en la picota pública nacional. Sabemos que la seguridad es un valor fundante del Estado. Sin la seguridad no se pueden disfrutar de las demás libertades y derechos. Y esperemos que la visita de hoy del presidente Gustavo Petro, si es que definitivamente llega a Ibagué, esperemos que ya se haya despertado el presidente, pues finalmente sea para un propósito loable y para que podamos gozar de mayores y de mejores condiciones de seguridad para todos los habitantes del territorio. Supongamos que sí viene el presidente Petro y cumpla su palabra, aunque a veces no la cumple, pero digamos que sí viene. ¿Qué le recomendaría a usted al presidente Petro con los temas de Ibagué y el Tolima? Bueno, básicamente que entienda que esa posición estratégica que tiene todo el Tolima, que está clavado en el centro del país, resulta ser un corredor estratégico como lo ha sido durante toda la historia para los grupos armados, para los grupos alzados en armas, para los insurgentes, y que invertir en el departamento del Tolima, en su seguridad, es invertir en Colombia, es desarrollar una política estratégica. Yo quiero expresarle, querido Juan Pablo, que el presidente de la República debe entender esta realidad y debe entenderla por una sencilla razón. Las cifras ahí están. El sur del Tolima empieza a verse realmente afectado de una manera sustantiva. En semanas pasadas, ustedes, los medios de comunicación, registraron cómo, por ejemplo, en la carretera que conduce hacia Santa Isabel y Anzoátegui, habían dejado algunos avisos, de estos avisos intimidatorios que de alguna manera complican y atemorizan a la ciudadanía, que generan pánico, hablando de que hacen presencia grupos de las disidencias. Este tipo de situaciones creíamos que eran cosas del pasado, creíamos que hacían parte de la historia que podíamos simplemente recrear y contarle a nuestros hijos. Sin embargo, hoy son una realidad. Y es que estos no son temas menores. Cuando este tipo de circunstancias se presentan, Juan Pablo, el turismo se disipa, se viene a menos. El desarrollo y el crecimiento económico, que en el departamento del Tolima, por cierto, es bien complejo, donde tenemos muchas dificultades, pues si a esa se suma la dificultad de la inseguridad, pues definitivamente estamos muy complicados. Yo espero que el presidente de la República, primero, llegue a Ibagué, y segundo, que más allá de los discursos fundamentalistas, ideológicos, que ha registrado en las últimas oportunidades en las que nos ha visitado, pues deje algunos mensajes claros y contundentes, no solo en materia de seguridad, sino también en materia de inversión pública, porque al lado de la inversión podemos desarrollar la economía y esto contribuye, pero se necesitan mensajes y señales claras e inequívocas, Juan Pablo. Doctor Carlos Eduardo, usted fue secretario de gobierno de Ibagué hace más de 20 años. Como exsecretario de gobierno, ¿qué le aconsejaría también al presidente de Colombia con respecto a temas como por ejemplo lo de la dosis mínima, el consumo de alucinógenos, esa directriz nacional de que pueden tener libertad los alcaldes para hacer o no la prohibición del consumo de los alucinógenos? ¿Qué debe hacerse con la ley de la dosis mínima en Colombia y qué deben hacer los mandatarios regionales? Bueno, voy a decirle como secretario de gobierno hace más de 20 años que lo fui, cómo trabajamos, pero también debo decir, antes de contestar su pregunta, que soy bastante escéptico. Con el presidente de la República tenemos puntos bastante alejados. Mientras el presidente cree en ese estado de libertades absolutas, de un consumo de droga a la mano, disponible para los jóvenes, poco le importa nuestra juventud, poco le importa que a las afueras de los colegios hayan expendios. ¿Sabe usted que derogó un decreto que constituía unas herramientas muy importantes para que la Policía Nacional ejerciera este tipo de control? Pues a nivel mundial ha pretendido plantear una política pública de legalización de este tipo de sustancias. Pues definitivamente creo que no lo vamos a convencer, de lo contrario. Él cree en ese tipo de políticas. Nosotros creemos que no corresponden a lo ideal, a lo mejor, a lo conveniente, y pues quienes somos padres, pero además quienes tenemos responsabilidades públicas, por lo menos en mi caso, creemos que ese tipo de políticas públicas no son convenientes. Ahora bien, en relación con las atribuciones, las facultades que tiene la Policía Nacional,
pues la Policía Nacional ha estado en una situación y los órganos de seguridad, la fuerza pública, bastante compleja, porque mientras la Corte Constitucional dice una cosa, el presidente de la República dice otra. Entonces, finalmente ese estado de incertidumbre y, por supuesto, no podemos olvidar la superioridad jerárquica que tienen los jefes, el jefe nacional, los jefes departamentales y los jefes locales sobre la fuerza pública en materia del poder de policía. Dicho esto, yo sí creería que como quiera que los gobernadores y los alcaldes a nivel nacional tienen potestades y tienen competencias que les permiten regular este tipo de situaciones, pues que debe haber una política clara e inequívoca. Ojalá los 1.103 alcaldes del país, ojalá los 32 gobernadores de los departamentos asumieran una posición uniforme y no llamada a equívocos. Es que esto es Colombia y es muy complejo que mientras en Flandes, por ejemplo, se dicte por parte de un alcalde municipal una medida, en Girardot, es decir, cruzando el puente ahí sobre el río Magdalena, se diga una cosa distinta. Pero más allá de estas competencias, yo le reitero, querido Juan Pablo, yo no creo que el presidente vaya a cambiar su punto de vista, máxime cuando hace aproximadamente 15 días aquí en la ciudad de Bogotá, en el Movistar Arena se planteó un mensaje absolutamente vergonzante, un mensaje desmoralizador, un mensaje que inquietó incluso a la misma fuerza pública. Recordemos cuando prácticamente le expresó a los integrantes de la fuerza pública que ellos conocían dónde estaban las ollas, lo cual en principio uno puede decir, puede que esto tenga algo de verdad, pero es que el problema no es saber dónde están las ollas en los barrios, en las comunas, en los lugares apartados, en los lugares periféricos. Lo importante también es tener las herramientas para poder combatirlas. ¿Será que acaso basta con saber dónde están las ollas donde expenden este tipo de sustancias para poder reaccionar contra ellas cuando un presidente de la República permanentemente está alimentando, casi que está haciendo una apología para el consumo de este tipo de sustancias? Claramente una cosa es la comercialización y otra cosa es el consumo, pero pues si estamos hablando de que se legalicen las drogas, pues prácticamente estamos mandándole un mensaje a los jóvenes de que eso está absolutamente bien, de que no hay ningún inconveniente, y si el presidente lo está diciendo, por Dios, pues fue aparentemente la última palabra. Entonces yo creo que esa pelea, por lo menos mientras el señor Gustavo Petro sea presidente de la República, pues no tiene sentido de dar. Pero como quiera que el tema de la seguridad es un tema que está atado con el consumo de las drogas, pues el presidente de la República será quien tenga que decirnos y responder cómo compatibilizar este tipo de políticas unas con otras, cómo trabajamos por la seguridad mientras el consumo se está disparando y al lado del consumo, pues también el expendio. Yo lamento profundamente que ese sea el estado de cosas actual en nuestro país y nos tocará lidiar con esta problemática. Mientras tanto, invitamos a los alcaldes, especialmente el departamento del Tolima, y a los gobernadores del país a que expidan decretos que de alguna manera regularicen, limiten este tipo de sustancias, especialmente en el espacio público, dado que no se pueden prohibir absolutamente, como es nuestra tesis y como es nuestra filosofía. ¿Por qué salir a marchar el próximo 21 de abril, doctor Osorio? Gracias, Juan Pablo, por ponerme ese punto. El 21 de abril, el domingo 21 de abril, marcharemos. En mi caso lo haré en la ciudad de Ibagué. Son muchas las razones que nos llevan a marchar. Primero, la marcha, la protesta, de la manera como la hacemos algunos, que es una manera pacífica, civilizada, seria, respetuosa, sin afectar ni dañar los bienes públicos, sin atacar a los integrantes de la fuerza pública, a la policía. Pues marchar es un derecho. Y uno marcha cuando siente que algo no está bien. Uno marcha en señal de protesta. Y claramente hay muchos que sentimos y pensamos que este país no está siendo conducido por un buen camino. Eso es como cuando el capitán de un barco, querido Juan Pablo, o el conductor de un bus de Transmilenio, o de un taxi, o de una buseta en la ciudad de Ibagué, va embriagado. Es un ejemplo, entre otras cosas, que tiene como mucho parecido con la realidad en este momento. Entonces, cuando las cosas no van bien y nos vamos a acercar al precipicio, levantamos la mano, repito, lo hacemos de manera respetuosa para expresarle, en este caso, al gobierno nacional
y particularmente al presidente Gustavo Petro, eh, para decirle, así no son las cosas. Usted es el presidente legítimo, se eligió por parte de los colombianos, pero se eligió fue un presidente, no un dictador, no un monarca, no un emperador. Y como este es un Estado de Derecho donde hay diferentes poderes públicos, donde hay una rama judicial que pide sentencias, donde hay una rama legislativa que prueba o imprueba leyes y hace control político, pues este es un poder compartido, querido Juan Pablo. Y en ese orden de ideas, cuando el presidente de la República empieza a usurpar funciones de otras ramas, como lo viene haciendo, por ejemplo, en este momento en materia de salud, cuando no se le aprueba su reforma a la salud, busca medidas desesperadas para hacer la reforma, como él propio lo dijo en una de sus muchas disertaciones, de golpe, pues entonces eso no nos parece. Entonces marchamos primero contra las reformas nefastas de este gobierno, marchamos contra las maneras y las formas que son muy importantes. El fondo es importante, Juan Pablo, pero las formas también. Piense usted nomás en la constituyente, contra la cual también marchamos. Una constituyente que lo que busca, y en su trasfondo hay, es un deseo por perpetuarse en el poder. Ayer nomás el presidente decía que no se preocuparan por las formas, que si era a través de una asamblea constituyente o de un referéndum, dado que pues no lo puede hacer a través de un acto legislativo porque no tiene las mayorías en el Congreso. Pues tanto un referendo como un acto legislativo necesariamente pasan previamente por el Congreso. Es decir, sí o sí para reformar la Constitución, hoy por hoy en Colombia se necesita el Congreso de la República. Y como el presidente sabe que no tiene las mayorías, no tiene los números necesarios para proceder de esta manera, seguramente está pensando en declarar un estado de excepción. A partir de un estado de excepción, expedir algunos decretos que mientras los tumba la Corte, porque seguramente así ocurrirá, la Corte Constitucional pone en jaque la institucionalidad del país, entonces Juan Pablo también contra eso marchamos. Y marchamos en general contra muchas otras situaciones de este gobierno. Conocidos son los actos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, la desidia que hubo con la compra justamente de esos carrotanques con sobrecostos. Qué contradicción y qué paradoja, Juan Pablo. Un gobierno nacional que vela dizque por el cambio climático, dizque vela por los niños de La Guajira, por la pobreza que hay en ciertas regiones apartadas, compra carros con sobrecostos para enviarlos a La Guajira justamente a suministrarles agua a estos apreciados habitantes de estos territorios. Entonces son múltiples las razones. Piense usted nomás en la tragedia de los Juegos Panamericanos, una iniciativa de los barranquilleros que se ve frustrada por la desidia de un gobierno. Y como estas, muchas otras dificultades. Ahora mismo, Juan Pablo, en horas de la mañana, hacia las 8:30, tenemos la continuación de un debate de control político a la ministra de Ciencia y Tecnología. La ministra presenta, antes de posesionarse, unos documentos o una información relacionada con su hoja de vida en la cual expresa tener una experiencia con la que realmente no cuenta. Las universidades extranjeras y nacionales piden certificaciones donde dicen que esa información reportada por la señora ministra no corresponde a la realidad. Esto claramente es, por ejemplo, una falsedad ideológica. En cualquier otro país del mundo, querido Juan Pablo, este tipo de hechos daría para que ipso facto un ministro dimitiera. Pero aquí en Colombia estas cosas se están volviendo costumbre. Ya no es la dignidad la que se vuelve costumbre, como dijo la vicepresidente Francia Márquez, sino la corrupción la que se vuelve costumbre, las malas prácticas. Y pues nosotros, ¿qué hacemos desde la oposición? Control político. Nosotros tratamos de atajar los desmanes y tanta pendejada, por decirlo de alguna manera, de este gobierno. Así las cosas, querido Juan Pablo, marchamos para responder su pregunta por muchas razones. Marcharemos el 21 de abril a partir de las 9 de la mañana. Arrancaremos de la 37 con Quinta en la ciudad de Ibagué, subiremos por la carrera Quinta, llegaremos al Parque Murillo Toro y haremos una gran concentración. Usted verá, Juan Pablo, y podrá comparar lo que será la marcha del 21 de abril, que no es la marcha de un partido político, Juan Pablo, no es la marcha de quienes hacemos necesariamente oposición al gobierno nacional, es la marcha de todos
de todos los que estamos cansados, de todos los que creemos que este país va hacia el precipicio, de los que creemos que estamos siendo conducidos por un capitán de un barco que no está en sus cinco sentidos. Marchamos, Juan Pablo, también hay el personal médico, el personal de salud. Se habla de la marcha de las batas blancas, personal que definitivamente cree que este sistema, aunque no es perfecto, es mucho mejor de lo que se proponía y de que con estas intervenciones que se están planteando, pues se está conduciendo hacia una estatización y un control absoluto del Estado. Hay muchas razones para marchar y por eso yo aprovecho esta maravillosa oportunidad que usted me brinda para invitar a todos los ibaguereños, a los tolimenses, a que nos acompañen el domingo 21 de abril a partir de las 9 de la mañana en la calle 37 con carrera quinta. Nos desplazaremos hacia el Parque Manuel Murillo Toro y allá haremos una gran concentración donde con respeto, con civilidad, le gritaremos al gobierno del presidente Gustavo Petro que no es así como se conduce un país. Doctor Carlos Eduardo Osorio, gracias por estar en Econoticias, muy amable. No, gracias a ustedes por la oportunidad y desde aquí, desde la ciudad de Bogotá, seguimos trabajando en este ejercicio y en esta tarea que los tolimenses nos honraron a la hora de votar por nosotros, entregarnos esta responsabilidad, insisto, y lo estamos tratando de hacer de la mejor manera, con sentido patriótico y con sentido de compromiso por Colombia, defendiendo la institucionalidad. Muchas gracias, querido Juan Pablo.